Hola, en esta cápsula educativa conversaremos sobre qué es enseñar, conceptos generales. En primer lugar, ¿cierto? Para poder adentrarnos a esta área, ¿cierto? Respecto de las estrategias y las metodologías de enseñanza, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es lo que es enseñar, ¿ya? Y según la RAE, enseñar es instruir, doctrinar, amaestrar con reglas o preceptos, ¿ya? Bajo esta perspectiva, ¿cierto? Tenemos entonces de que la enseñanza se va a transformar en un proceso en el cual nosotros, a través de distintas acciones, vamos a buscar de que nuestros estudiantes vayan generando conocimiento, vayan construyendo conocimiento, pero además se vayan entrenando en algunos otros elementos necesarios para el desarrollo de la profesión. Harden plantea, ¿cierto?, que un buen docente es aquel que desarrolla las competencias del profesionalismo académico, accionar orientado a la docencia, ¿cierto? Pero además tiene habilidades para la ejecución de las tareas docentes, siendo una de las principales lo relacionado con el desarrollo de actividades de enseñanza que buscan promover el aprendizaje de nuestros estudiantes. Clásicamente, ¿cierto? Se sabe que en la medicina y en las carreras del área de la salud, las actividades docentes habituales, ¿cierto? Son las clases, los seminarios, los talleres, las prácticas clínicas y laboratorios, dentro de otros. Y todo esto, ¿cierto?, han conformado durante mucho tiempo repertorio de nuestras estrategias de enseñanza o de nuestras metodologías de enseñanza que vamos a tener para poder llevar a cabo estas actividades. Entonces, finalmente, a través de estas, es que lo que vamos a buscar es que se genere un aprendizaje significativo en nuestros estudiantes, es decir, un aprendizaje que a partir, ¿cierto?, de la nueva información que tenga el estudiante, esto lo pueda contrastar con sus conocimientos previos y que a través de la reflexión se puedan generar nuevos modelos mentales y que estos modelos mentales puedan ser aplicados, ¿cierto?, sobre información o sobre nuevas situaciones para de que esa manera se genere una experiencia y nuevamente, ¿cierto?, volvamos a enriquecer este circuito, ¿cierto?, o este círculo o este ciclo del aprendizaje significativo. Y por lo tanto, ¿cierto?, lo que estamos buscando finalmente a través de la realización de estas distintas actividades apunta a esto, a poder generar un aprendizaje significativo. Sin embargo, ¿cierto?, también está bastante descrito de que hay un bajo nivel de impacto, ¿cierto?, en el aprendizaje de nuestros estudiantes en relación a estas actividades tradicionales habituales, lo que se atribuye, ¿cierto?, a la monotonía y a la falta de interacción entre el relator y la audiencia, ¿ya? Y la pasividad de esta última. Por lo tanto, ¿cierto?, es muy importante para que se puedan activar los distintos procesos de construcción del conocimiento, ¿ya?, es que además haya o se genera una disonancia cognitiva, ¿cierto? O se genera un desafío de aplicación cognitivo en relación a la información que se les está entregando a los estudiantes. Para esto, entonces, lo que se plantea es que ojalá, ¿cierto?, para poder generar esta aplicación del conocimiento, ¿cierto?, este desafío cognitivo, pueda ser un aprendizaje en el cual los estudiantes dejen de tener un rol pasivo y tengan un rol mucho más activo de la perspectiva, ¿cierto?, de poder hacer. Y es así, ¿cierto?, como surge el aprendizaje activo. Entendiendo el aprendizaje activo como aquel en el cual el estudiante, ¿cierto?, va o la estudiante va a tener que poner en funcionamiento, ¿cierto?, y en movimiento todos sus elementos cognitivos para poder aplicar esta nueva información o para poder activar esta nueva información o para poder utilizarla de una manera práctica, ¿ya?, frente a alguna situación en particular o alguna situación nueva, ¿ya? Y esto es lo que se va a definir como aprendizaje activo. Tenemos distintas definiciones de aprendizaje activo. Algunos dicen que el aprendizaje activo es aquel aprendizaje donde el estudiante hace, de la perspectiva de que va a hacer alguna destreza psicomotora, ¿ya? Pero hoy en día, ¿cierto?, se habla más de que el aprendizaje activo tiene que ver con esta aplicación cognitiva, ¿cierto? O esta movilización cognitiva en el cual va a ayudar a que el conocimiento o la nueva información se aplique y se puede construir el conocimiento, ¿ya? Ahora, bajo esta perspectiva, ¿cierto?, es que surgen ya desde hace un tiempo todo lo que tiene que ver con las metodologías activas de enseñanza, ¿ya?
o las metodologías de enseñanza activa, en el cual, ¿cierto?, se promueve la participación del estudiante, en el cual hay un docente que cambia su rol, ¿cierto?, de este rol de maestro, de entrega, ¿cierto?, directo de información, a más un rol de facilitador, de gestor del aprendizaje y de todos los elementos, ¿cierto?, que hemos escuchado hasta el momento dentro de lo que ustedes han ido abordando durante el diplomado, ¿ya? Entonces, ¿cierto?, a la larga tiende a vincularse de que este aprendizaje activo, ¿cierto?, cuando se junta o va a ser conseguido a través de estas metodologías de enseñanza activa. Sin embargo, esta es una asociación que es espuria, ¿ya? ¿Y por qué? Porque no necesariamente el aprendizaje activo se va a dar en el contexto de una metodología activa, ¿ya? Básicamente, ¿cierto? Tenemos que nosotros podemos plantear muchas actividades desde el punto de vista de aprendizaje, ¿cierto? De muchas de tareas dentro del aula y de acciones, ¿ya? Pero esto no necesariamente va a impactar en que se vaya a generar un aprendizaje activo en los estudiantes. Y lo que buscamos finalmente, ¿cierto?, es que a través de este aprendizaje activo, es decir, a través de esta movilización de recursos cognitivos, el estudiante pueda generar nuevo conocimiento, ¿ya? Ahora, ¿por qué no se va a generar esto, ¿cierto? ¿O por qué a la larga, ¿cierto?, si tenemos esta información de que las metodologías de enseñanza activa apoyan el aprendizaje activo, no se va a generar esto, ¿ya? Y esto tiene que ver fundamentalmente con que si nosotros ocupamos metodologías activas, es decir, por ejemplo, la clase invertida, ocupamos el aprendizaje basado en problemas, ocupamos el aprendizaje basado en equipos, ¿cierto? Hacemos clases interactivas, hacemos talleres, hacemos seminarios, etcétera, ¿ya? O distintas metodologías que se pueden utilizar dentro del aula, ¿ya? Si es que no hay una reflexión detrás de eso, ¿cierto? De por qué estamos utilizando estas metodologías y qué estamos eh, buscando, ¿cierto? A través de estas metodologías, ¿cierto? El para qué la estamos ocupando, ¿cierto? Y el qué, si no hay esa reflexión, a la larga, ¿cierto?, no se va a generar o no va a haber esta correlación, ¿cierto?, entre metodologías activas y entre aprendizaje activo, ¿ya? Y por lo tanto, ¿cierto?, uno de los elementos principales a tener en consideración son las estrategias de enseñanza, ¿ya? Entendiendo que las estrategias de enseñanza, ¿cierto?, se va a definir como el conjunto de decisiones que toma el docente para orientar la enseñanza con el fin de promover el aprendizaje de sus alumnos, ¿ya? Se trata de orientaciones acerca de cómo enseñar un contenido disciplinar, considerando qué queremos que nuestros estudiantes comprendan, por qué y para qué, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto?, las estrategias de enseñanza tienen que ver con todo el proceso de planificación, ¿ya? De decir, bueno, tengo este resultado de aprendizaje, tengo este contenido, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Ya? Para poder lograr, ¿cierto?, que aprendan este contenido, ¿cierto?, dentro de, y que este contenido, ¿cierto?, aporte a que el estudiante logre el resultado de aprendizaje, ¿ya? Y ese proceso de reflexión es lo que nosotros vamos a denominar como las estrategias, ¿ya? Porque a la larga, ¿cierto?, las estrategias finalmente nos van a permitir poder poner en práctica, ¿cierto?, una metodología que es la que vamos a utilizar para poder conseguir ese resultado de aprendizaje en particular, ¿ya? Por lo tanto, bajo esta perspectiva, ¿cierto?, podemos hacer esta distinción respecto a lo que es una estrategia y lo que es una metodología, entendiendo que las estrategias van a ser las decisiones que van a tomar que toma el docente, es decir, el qué, el por qué, el para qué, ¿ya? Y las metodologías, ¿cierto?, van a ser aquellas acciones que llevarán a cabo, ¿cierto? Es decir, el cómo, el aplicado, o sea, el qué voy a hacer adentro del aula o de la sala de clase, ¿cierto?, para que poder conseguir esto, ¿ya? Y por lo tanto, siempre estos elementos de las estrategias, ¿cierto?, con las metodologías de enseñanza van a ir vinculados, ¿ya? Entendiendo, ¿cierto?, de que yo voy a poder utilizar o hay descritas distintas estrategias ya de enseñanza, ¿ya? Y a su vez existen distintas metodologías que, como ustedes van a ver durante el módulo, toman muchos elementos de estas estrategias que se enuncian para poder finalmente generar el aprendizaje de los estudiantes. Entonces,
Dentro de las estrategias de enseñanza, ¿cierto? Vamos a encontrar varias. Por ejemplo, condiciones de prácticas variables, estudio espaciado, intercalación, generación, evaluación para el aprendizaje, que todas esas van a ser estrategias de enseñanza que a la larga me van a impactar en poder generar esta aplicación, ¿cierto? O este uso, ¿cierto? De los distintos elementos cognitivos en el estudiante para poder generar el nuevo conocimiento, ¿ya? A su vez, ¿cierto? Del punto de vista de las metodologías de enseñanza, voy a tener distintas maneras de poder clasificarlas, ¿ya? Algunas clasificaciones están en relación, ¿cierto? A si son actividades inminentemente teóricas, si son actividades inminentemente prácticas o si son actividades teórico-prácticas, ¿ya? En el módulo en particular, ¿cierto? Lo que vamos a utilizar es una clasificación un poco más simple que tiene que ver con que si son metodologías de enseñanza para ocuparla con grupos pequeños o para ocuparlas con grupos grandes. Bajo esta perspectiva, entonces, las metodologías, ¿cierto? Si estoy trabajando con grupos grandes, ¿cierto? Ahí voy a encontrar, por ejemplo, las clases interactivas, el aprendizaje basado en equipo, la clase invertida, seminarios, ¿ya? Si estoy trabajando con grupos pequeños, voy a tener el trabajo en pequeño grupo, los talleres, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en casos, ¿ya? En esta diapositiva, ¿cierto? Se muestran 4 tipos de metodologías que están en rectángulos que son más grandes y son justamente esas metodologías las que vamos a abordar durante las siguientes semanas y por lo tanto vamos a ir viendo algunos de los elementos en relación a cada una de estas metodologías, ¿ya? Ahora, para poder lograr, ¿cierto?, que tanto las estrategias, ¿cierto?, dialoguen con las metodologías y que a su vez estos se alineen con los contenidos y con los resultados de aprendizaje, es importante, ¿cierto?, que cuando estamos haciendo una planificación de una actividad o estamos pensando en las distintas metodologías que vayamos a utilizar, podamos hacer un ejercicio, ¿cierto?, reflexivo previo y que este ejercicio reflexivo previo idealmente, ¿cierto?, quede plasmado en un documento, ¿ya? Y este documento, ¿cierto?, es lo que se va a conocer como, como la guía del docente, ¿cierto? Es decir, va a ser como el negativo o el plano de la actividad que vamos a llevar a cabo dentro de un aula, ¿ya? Idealmente, ¿cierto?, se debería de realizar esta guía del docente previo a cada una de las actividades que se van a llevar a cabo, ¿ya? Entendiendo, ¿cierto?, de que esto nos va a permitir poder hacer una vinculación mucho más clara respecto a la metodología que estoy haciendo con la estrategia que estoy ocupando, ¿cierto?, con la estrategia que estoy pensando, ¿ya? Ahora, ¿qué va a tener esta guía del docente? Básicamente va a contener los datos generales, el encuadro curricular, la bibliografía que se va a utilizar, las metodologías, la organización de la actividad y anexos, ¿ya? Cada uno de estos elementos, ¿cierto?, va a tener que ver con algunos puntos bastante específicos que tiene que contenerse esta guía del docente, que básicamente va a ser una hoja, ¿ya?, en la cual yo voy a plasmar qué es lo que voy a hacer, ¿ya?, cómo voy a aterrizar, ¿cierto?, mi estrategia a la metodología. Y eso es lo que nos está refiriendo o lo que nos está mostrando la guía del docente. Entonces, dentro de los datos generales, ¿cierto?, tengo que poner el título de la sesión, ¿cierto?, la asignatura, la fecha, ¿ya? El encuadre curricular va a estar relacionado con el resultado de aprendizaje que estoy trabajando a través de esta metodología, la unidad en la cual estoy circunscrito, el contenido que voy a abordar, ¿ya? La bibliografía, por ejemplo, se indica la referencia, ¿cierto?, sobre qué material o qué material voy a ocupar para poder llevar a cabo esta actividad. Las metodologías, aquí básicamente, ¿cierto?, lo que se describe son las distintas etapas que va a haber dentro de la actividad que se va a llevar a cabo dentro del aula, las actividades que van a tener que realizar los estudiantes, ¿ya? Y la organización de la actividad, básicamente, ¿cierto?, lo que se recomienda es una tabla con las etapas, las actividades, los tiempos y los materiales necesarios para poder llevar a cabo, ¿ya? Y por último, los anexos, por ejemplo, van a ser si es que en alguna metodología o en alguna actividad en particular voy a hacer pruebas de entradas o de salidas, voy a hacer ejercicios, voy a hacer problemas, voy a ocupar guiones de role-playing, etc., ¿ya? Y eso tiene que ir contenido dentro de los anexos. Estas guías del docente, habitualmente es importante tenerlas construidas, sobre todo si es que vamos a ocupar o vamos a realizar alguna actividad metodológica, ¿cierto?, que es mucho más compleja, por ejemplo, que una clase interactiva, en el cual
varios de los elementos que están acá van a ser muy simples, ¿cierto? O incluso puede que ni siquiera estén presentes, por ejemplo, los anexos, ¿ya? Pero en actividades más complejas, ¿cierto? En metodologías más complejas que van a requerir algunas otras materiales, ¿cierto? O tomar en consideración algunos otros elementos, como el aprendizaje basado en un problema, el aprendizaje basado en equipos, etcétera. Es importante poder tener construidas estas guías docentes. Lo ideal es que fuera para todos los tipos de metodologías que vamos a ocupar, pero entendemos también, ¿cierto?, que por un tipo de tiempo, o por un tema de tiempo, mejor dicho, disculpen, probablemente es sobrecargar bastante. Pero sí es importante que hagan el ejercicio si que van a ocupar una metodología que va a ser más compleja, como las que vamos a ver durante el módulo. Bien, para mayor información, ¿cierto? Les sugiero revisar estos artículos que están planteados acá, ¿ya? El primer artículo, el de Rana, es un artículo que es bastante interesante porque a la larga, ¿cierto?, vincula de cierta manera lo que hemos abordado hasta el momento en relación a la teoría de la carga cognitiva, ¿cierto?, con los elementos de aplicación cognitiva, ¿cierto?, que tienen que hacer los estudiantes para poder generar un aprendizaje activo, ¿ya? Y el segundo artículo tiene que ver con una revisión, ¿cierto?, de metodologías de enseñanza innovadoras que se utilizan en medicina, ¿ya? Bien, muchas gracias por su atención, ¿ya? Quedan disponibles, ¿cierto?, mi correo electrónico y ahí les dejo en la última diapositiva nuevamente los títulos de los artículos.